Hoy, en Punto de Encuentro, el podcast, nos preguntamos, ¿pueden los espacios progresistas del Perú resolver la crisis política? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Encuentro, el podcast del Instituto Bartolomé de las Casas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy nos abocamos a preguntarnos si los espacios progresistas en el país podrían resolver la crisis política peruana. Hay espacio para que una propuesta de izquierda llegue al poder en el 2026 y de alguna manera proponga soluciones reales a los problemas del país. Hemos querido preguntarle esto a Ricardo Falla, profesor universitario, filósofo, académico, autor de varios libros, columnista, un amigo, además, con quien siempre es un gusto conversar. Ricardo, ¿cómo te va? Encantado, Carlos, gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación y bueno, dispuesto a cooperar con nuestras opiniones, ¿no? Veamos, tenemos una crisis política, he hecho un pequeño resumen, caracterizada por un enfrentamiento estructural, Ejecutivo-Congreso, fragmentación partidaria, corrupción sistémica, debilidad institucional heredada de la Constitución del 93, 6 presidentes, 4 disoluciones de Congreso, polarización creciente. En este contexto, sectores progresistas y de izquierda, pienso en Verónica Mendoza, Frente Amplio, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, buscan posicionarse como alternativas, pero parecen no cuajar. ¿Por qué, Ricardo? Gracias por la pregunta y eso nos lleva a una reflexión mucho más amplia, ¿no? Estamos asistiendo en el mundo en los últimos años a un proceso cada vez más exacerbado de polarización, ¿no? O sea, no es solo un tema de nuestro país, sino un tema sistémico en gran parte de Occidente y algunas partes también de América Latina y de Asia, ¿no? Y África, ¿no? En que los sectores que podríamos decir conservadores y los sectores progresistas cada vez están extremando sus posiciones, ¿no? Y tiene que ver con dinámicas culturales, ¿no? Estas dinámicas culturales serían pero muy amplias poder establecer cuáles son sus causas. Lo cierto es que uno observa, ¿no? Países como Estados Unidos, ¿no? Fuertemente polarizados, ¿no? España cada vez más polarizada, Francia, ¿no? Y en América Latina, Argentina, ¿no? Chile también, ¿no? Y así, varios países de nuestra región, incluido el Perú, está asistiendo a un proceso de extremismo, ¿no? Entonces, aquí viene lo interesante, ¿no? En la medida que los sectores de derechas se vayan radicalizando en nuestro país, ¿no? O sea, abandonen, digamos, lo que podría ser, ¿no? Las bases de una derecha liberal, ¿no? Que esté a favor de los planteamientos de derecha, libre mercado, ¿no? Propiedad privada ilimitada, pero respeto a los derechos humanos, ¿no? Vayan perdiendo espacio. Estas derechas se están haciendo cada vez más conservadoras, ¿no es cierto?, por un lado, e incluso conservadoras religiosas, ¿no? Que yo creo que es otro elemento que hay que considerar. No digo que sea religiosa en el sentido profundo, sino religiosas en un sentido bastante externo. Entonces, ahí viene el problema para los sectores progresistas, ¿no? O las llamadas izquierdas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que las derechas se van extremando, eventualmente algunos sectores de izquierda también se comienzan a extremar, ¿no? Entiendo. A posiciones no solamente estatistas, que yo creo que es un elemento muy superficial, sino sobre todo a posiciones identitarias, etnoidentitarias, ¿no? De identificación étnica, de identificación con criterios arcaicos, como dirían algunos, ¿no? De utopías arcaicas. Entonces, todo esto también va extremando. Y ahora viene lo interesante. ¿Qué segmento de esta izquierda podría evitar no irse hacia el otro extremo? Claro. Buena pregunta. A ver, sin embargo, cuando pienso en esa izquierda y en sus fortalezas potenciales, yo creo que el discurso de la izquierda nos ofreció la ruptura con el modelo neoliberal fujimorista, que pasaba por la reconstitución de una asamblea, ir hacia una asamblea constituyente. ¿Sigue siendo esa una bandera necesaria en la izquierda? ¿Sigue siendo una apuesta a la que hay que ir desde sectores progresistas? También tendríamos que definir este abanico de progresistas, ¿no? Ok. Que quienes lo integran, ¿no? Hay evidentemente sectores
que podríamos decir de centro-izquierda, ¿no? Una especie de izquierda socialdemócrata, socialista democrática. Claro, una izquierda más moderna, diríamos, Claro ¿no? que sí, claro, esta izquierda que admite la presencia, por ejemplo, ¿no? de organismos internacionales, Así es. defensores de derechos humanos, ¿no? La existencia del mercado como un espacio de articulación entre oferta y demanda, pero lo que incluye esta izquierda son respeto a las opciones sexuales de diferente género, Claro. la educación gratuita. Una izquierda que podría levantarle Sí, la ceja a Maduro, sí, digamos, por ejemplo, sí, Ricardo, ¿no? Sí, una izquierda que podría levantar la ceja a Maduro y cuestionar a Maduro, que se distanciaría del gobierno, incluso de Cuba, Así es. pero defendería la justicia social, los derechos, así. Exactamente. Entonces es un Estado que, sin ser totalitario, sí regule algunas áreas, ¿no es cierto? Y también nos permita tener acceso a servicios básicos de calidad. Entonces, esa izquierda que sería una izquierda sensata, ¿no? Que yo diría, más que moderna, yo creo que es una izquierda sensata, una izquierda con los pies en la tierra, es la que yo creo que debería tener los elementos para poder comprender la magnitud de lo que estamos viviendo. Ok. Porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, esta izquierda sensata yo creo que tiene los aparatos críticos, ¿no? Y cuestionadores y analíticos para entender que lo que estamos asistiendo en nuestro país es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la derecha ha perdido su norte. O sea, eso es lo que yo estoy observando, ¿no? Que la derecha está perdiendo su norte, ¿no? La derecha ha perdido su centro liberal y se ha desplazado hacia la derecha extrema, ¿no? Más allá del calificativo de bruta, guachorá, eso no, es una derecha que se ha extremado. Cuando una posición se extrema, pierde sus elementos críticos. Entonces no ve la realidad. Entonces se ensimisma. Entonces, en vez de generar propuestas, generar diálogo o entender demandas sociales que las hay, ¿no es cierto?, se queda justamente en los elementos superficiales, que el tema del género, que el libro que tiene connotaciones sexuales, ¿no es cierto?, se queda en la cáscara de los problemas. Entonces, al ensimismarse, pierde un sentido de realidad. El problema de esta derecha conservadora o extrema derecha, que ha copado el espectro de la derecha en el Perú, es que sus posiciones pueden hacer más daño de lo que ellos mismos creen. Ese es el problema. Entonces, yo sí creo en la necesidad de que haya sectores progresistas sensatos, ¿no es cierto?, que se den cuenta del enorme riesgo que genera esta derecha para el futuro de nuestro país, ¿no? Y lo interesante de esta izquierda sensata, yo creo que sí tiene los elementos críticos, los cuadros intelectuales, los cuadros académicos, para darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y tomar cartas en el asunto y proponer soluciones realistas, ¿no?, a los graves problemas de nuestra sociedad. Correcto. Ahora, en el marco de las debilidades estructurales, ¿dirías que la fragmentación es un problema, es una complejidad en esto? Totalmente, porque nuestro país es un país que históricamente tiene fracturas, ¿no? Pero en los últimos 25 años la tecnología, las incorporaciones del mercado han profundizado fracturas que ya venían desde el inicio de la República, digamos así. Entonces, encontramos un país fraccionado no solamente en elementos culturales, sino incluso de estructuras, espacios temporales, como decían varios intelectuales peruanos, desde incluso Ayala Torre, o académicos del siglo XX como Gurwitsch, como Bourdieu, etcétera, etcétera, o Hermann Rosa en el siglo XXI, vivimos como varias realidades y espacios temporales diferenciadas. Entonces, hay asimetrías y asincronías en nuestro país. Entonces, ¿quién se da cuenta de eso? O sea, la fragmentación es un hecho, la polarización es un hecho. ¿Qué hacemos para que la fragmentación y la polarización no nos lleven a un escenario de disolución de sociedad o de país de acá a unas décadas? No digo que hoy día, ¿no? Tampoco no se trata de ser profeta del desastre, pero sí nuestra estructura todavía, esa cierta estructura entre académica, política, empresarial, eclesiástica, no se da cuenta de este riesgo, ¿no?, que puede darse en el futuro. El escenario puede ser muy duro. Por eso la necesidad de que aquellos sectores más conscientes, más sensatos, ¿no?, se den cuenta de lo que está jugando en nuestro país. Esta fragmentación
Y esta polarización nos puede llevar a un torbellino de la disolución, que es otra cosa. Una cosa es fragmentación, otra cosa es polarización y otra cosa ya es disolución. O sea, tenemos que evitar esta disolución. Realmente yo no creo que la derecha extrema se dé cuenta de esto. Ellos están en una batalla cultural, realmente ya no sé contra qué están, en una batalla cultural contra, ven marxistas por todos lados. De acuerdo. Ahora, yo no me olvido que Perú Libre, que fue una expresión de la izquierda en el Congreso, obtuvo 37 escaños, Ricardo. Así es. Y que además terminó completamente fracturada, pero además pactó con el fujimorismo. Así es. ¿Eso es traicionar la condición de clase? Lo que pasa, en mi opinión, quizás no podría decir objetivamente, en mi opinión, es que fue un grupo casi como de aventureros, ¿no? Sí, llegaron casi sin quererlo, ¿no? Sí, entonces era una alianza de necesidades unido con ansiedades, ¿no? Entonces, ansiedades y necesidades por un lado. Entonces eso iba a eclosionar, ¿no? La cosa es que llegó con el voto de peruanos y peruanas que están sintiendo intuitivamente, o sea, hay cosas que son como intuitivas, ¿no? Que esto no da para más, ¿no? O sea, como que no es un tema de una elección, es un tema mucho más hondo, mucho más profundo, o sea, como que necesitas un espacio nuevo, ¿no? Por dónde respirar, ¿no? Por dónde respirar. Entonces, en ese contexto, el 2021, hubo un sector de peruanos y peruanas que optó por eso, ¿no? Incluso por un salto al vacío. Ese salto al vacío, aunque parezca, también es un salto de ansiedad de la confianza, ¿no? El ser humano necesita confiar, necesita asideros para hacer su vida concreta. Entonces, frente a la posibilidad del fujimorismo, bueno, mucha gente optó por Perú Libre, ¿no? Lo que indica, yo creo que también hay que leer esas cosas desde otra perspectiva, ¿no? O sea, yo sí creo que el pueblo peruano es un pueblo que quiere creer, ¿no? O sea, contra todo lo que se quiere decir, el pueblo peruano quiere creer. ¿Por qué? Porque la creencia es lo que permite la continuidad de los proyectos de vida. Los proyectos de vida no son tan grandes, los proyectos de vida son los proyectos de la vida de las personas, que tu hijo vaya al colegio, vaya a la universidad, que te operes de tus enfermedades, de tus dolencias, ¿no? Que salgas a la calle y no te mate a alguien, ¿no es cierto? Confiar en los elementos más básicos del Poder Judicial, de las instituciones de seguridad, la policía, las Fuerzas Armadas. Esa es una necesidad humana. El ser humano requiere confianza para caminar. Y en las últimas décadas esa confianza se nos ha ido arrebatando. Entonces, creo que una izquierda sensata, ¿no? O sectores políticos sensatos, inteligentes, maduros, entenderían esa honda necesidad de creer que tiene nuestra población, ¿no? Y de no defraudarlos. Ok. Ahora, desde la derecha siempre se dijo que la izquierda podía tener el mundo académico, pero no tenía la capacidad de gestión. ¿Esto es verdad? No creo, porque nuestro país ha estado gobernado por la derecha. Y la gestión está ahí evidentemente destruida. Sí. O sea, no hay ninguna evidencia fáctica de que esa aseveración sea verdadera. No hay. O sea, el 90% de los gobiernos de nuestro país han sido de las derechas, de las conservadoras, liberales, oligárquicas, y el resultado está acá. Entonces, yo no sé. ¿No? Son parte de los mitos, ¿no? Son parte de los mitos que construyen habitualmente posturas que no toman en cuenta la experiencia, ¿no? Cuando uno está en el mundo académico, ¿no? En el mundo de las ideas, ¿no? Trata de constatar, ¿no es cierto?, las experiencias que han funcionado, ¿no? Entonces, no hay ninguna, yo no veo al menos ninguna relación entre que la derecha tenga capacidad de gestión. Los sectores progresistas o conservadores pueden tener capacidad de gestión si convocan a las personas más adecuadas, más formadas justamente para atender los problemas graves de gestión, ¿no? Y la posibilidad de tener una propuesta económica viable en el marco de políticas neoliberales tan instaladas, ¿qué te parece, Ricardo? Yo creo que esta izquierda sensata, yo creo que debe y creo que puede hacer una evaluación de lo que el Perú necesita, ¿no? Cada país es diferente.
O sea, lo que funciona en un país A no necesariamente va a funcionar en un país B. Entonces yo creo que hay que hacer nuevamente, tomar en cuenta la experiencia de nuestro país, ¿no? En los últimos 40 años. O sea, la propuesta económica para adelante tiene que ser producto de un análisis sincero de aquello que funciona y que no funciona en nuestro país, ¿no? La economía de mercado, ¿en qué ámbitos puede funcionar mejor? Puede funcionar de pronto en la venta pues, de chicles, caramelos, no sé, en productos, pero ¿funcionan en la educación? Ese tipo de preguntas. ¿Podemos usar las reglas, las leyes del mercado para la educación y la salud del mismo modo que podemos utilizarlas para la venta de alimentos o de productos electrodomésticos? No, dejo la pregunta ahí. Yo pienso que no. Yo pienso que los servicios públicos tienen otra dinámica. Los servicios públicos que tienen directamente vinculación con la condición humana, que es salud y educación. Ahí yo creo que hay ahí, por ejemplo, una manera de entender las cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseñaron nuestros grandes pensadores? Mariátegui, Haya, Basadre, Salazar Bondi, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Que el Perú es una realidad diferente y particular. Y que todas las soluciones que busquemos para nuestro país tienen que venir justamente de ese análisis serio, situado de nuestra propia experiencia. Entonces, si alguna propuesta progresista es capaz de entender que las soluciones provienen de nuestra propia experiencia, yo creo que vamos a avanzar bastante, ¿no? O sea, la mejor maestra de la vida de las personas es su propia experiencia, ¿no? La experiencia te da básicamente alimento e instrumentos para reflexionar tu futuro, ¿no? Y yo creo que hay que hacer eso. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué puede funcionar? ¿Con qué medios lo hacemos? Pero eso implica que estos sectores progresistas, sensatos, maduros, ¿no? Sepan que lo que se está jugando es la confianza de nuestras personas, de nuestros habitantes, de nuestros pobladores, de nuestros hermanos. Eso hay que pensar. Es un pueblo que necesita creer. Finalmente, esta ridiculización que hace la derecha de los sectores de izquierda, acusándolos de terrucos, ¿no es cierto? Que llevó incluso a esta suerte de intento en la elección del presidente Castillo, casi de invisibilizar el voto de 300.000 peruanos del sur andino, ¿no es cierto? Con este montaje de los bufés de abogados, ¿te acuerdas que quisieron durante meses impedir el triunfo en ese momento legítimo del presidente Castillo? Entonces todo lo que venía de izquierda, todo lo que sonaba izquierda, toda movilización tenía el rótulo de terruco. Esta construcción, ¿cómo se puede diluir? ¿Cómo la puedes golpear para que Ricardo de alguna manera desinstalar del imaginario? Claro, como es un país que ha vivido una experiencia tan cruenta y tan traumática, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Evidentemente se va a levantar siempre la imagen de que la izquierda es terruca, cuando no es así, ¿no? No es así. Primero, que el terrorismo no es una ideología. Entonces, primero que cuando hablan, ¿no? Este es terrorista, este no es terrorista, este es terrorista, están cayendo en un error conceptual muy grande, claro, ¿no? Porque el terrorismo no es una ideología, es una práctica. Es una práctica de determinados grupos, ¿no? Y ahí viene, yo creo que lo fundamental es de qué manera la izquierda sensata y madura, como me gusta llamarla, ¿no? Sabe distanciarse de esa experiencia, ¿no? Y logra, digamos, conquistar o logra tomar ciertas banderas que habitualmente la derecha se ha apropiado. La seguridad, por ejemplo, y el orden. O sea, la seguridad y el orden, ¿no? Es un tema que a todos nos afecta. O sea, la falta de seguridad y el desorden es algo que a todos nos afecta, ¿no? La izquierda habitualmente ha sido asociada a conquistas sociales, ¿no? Y la derecha habitualmente ha sido asociada, o las derechas, a progreso económico y a orden, ¿no es cierto? Aquí viene lo interesante. ¿De qué manera la izquierda dice, muy bien, la inseguridad y el desorden afectan a los pobres? ¿No? O sea, y en realidad, la inseguridad y el desorden afectan a los más pobres, porque las personas de clase media, clase alta, digamos, están en su propio mundo, tienen su seguridad, viven en distritos donde funciona el serenazgo, la comisaría. La inseguridad afecta a los más pobres. Entonces yo creo que es lo interesante. ¿Cómo hace la izquierda? O sea, la izquierda madura, la izquierda sensata,
para tomar ese discurso de las derechas, ¿no? O sea, bien, a la izquierda le preocupa la injusticia, Así es, pero también la inseguridad. así es. Y porque afecta a los más pobres. ¿Por qué afecta a los más pobres? Porque los más pobres son los que sufren la inseguridad, la delincuencia. ¿Cómo hace? Es una izquierda madura. Vamos a crear un plan, sin caer en Bukele, obviamente, justamente también para combatir el crimen, ¿no es cierto?, que afecta a los más pobres. Claro. Esta izquierda sensata es, te decía hace un principio, ¿no?, pone los pies en la tierra. De acuerdo. Ricardo, me quedan 30 segundos, nos tenemos que ir, pero en tanto que este es un programa auspiciado por el Instituto Bartolomé de las Casas, yo quería preguntarte en este escenario, ¿dónde imaginas el rol de una iglesia comprometida, de una iglesia trabajando activamente? La izquierda es sinodal. La izquierda es sinodal. La iglesia es sinodal. La iglesia es sinodal. La iglesia no puede ser solamente ritual, ¿no? Y la iglesia sinodal, la que camina con el pueblo, la que camina con la gente, es la que entiende la magnitud, ¿no?, de la desesperación en nuestro pueblo, ¿no? No es un tema solamente de ritualidades y elementos sacros, ¿no? ¿Qué es ser cristianos? Tener compasión. Lo que define al cristianismo es la compasión. No es el juicio, no es el rito, sino la compasión y la misericordia. Caminar con la gente, ¿no?, estar con ella. Muy bien. Ricardo, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por haberte tomado el tiempo de habernos acompañado. Gracias a ti. Ricardo Falla ha estado en el programa y con él le ponemos punto final. Esto ha sido Punto de Encuentro, el podcast.